Voy a escuchar. Hare Krishna, ¿cómo están? Hare Krishna, Prabhu, muy bien, Hare gracias. Krishna, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a quienes nos están acompañando por Zoom de Bhakti Amigos y quienes están también en Facebook. Hare Krishna, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dina Dayal. Este circuito de charlas del Bhagavad Gita que se está realizando todos los miércoles es parte del proyecto de Bhakti Amigos. Es un proyecto que está principalmente destinado a poder dar apoyo, tutoría, consejería de alguna forma a todo aquel que desee emprender el proceso de conciencia de Krishna en su vida de manera paulatino, perdón, e inicial. Y bueno, parte del proyecto, pues estamos realizando estas charlas del Bhagavad Gita con diferentes temas interesantes para todos ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar con esta charla del día de hoy. El tema que vamos a hablar es la mente, amiga o enemiga. Vamos a conocer un poquito más acerca de la mente, eh, cuáles son sus características, ¿no? Y bueno, antes que nada vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Bhagavad Gita, ¿no? Bhagavad Gita literalmente significa el canto de Dios. Bhagavad viene de la palabra Bhagavan, que es una palabra en sánscrito que se refiere principalmente a un nombre de Krishna, de Dios, de la divinidad, digamos, ¿no? Bhagavan se refiere a aquel que posee todas las opulencias en absoluto. Las escrituras védicas describen que hay 6 diferentes tipos de opulencias que poseen las diferentes entidades vivientes. Y Bhagavan, esta persona suprema que posee todas las opulencias en absoluto, se refiere a Dios mismo.
Entonces son la belleza, la fama, la opulencia, la riqueza, la renuncia y la fuerza. Son 6 opulencias que hay. Entonces, Bhagavat se refiere a aquella persona que posee todas estas opulencias y Gita significa el canto. Entonces, el canto de Dios, Bhagavad Gita, es la conversación básicamente entre Krishna, quien es la personalidad de Dios original, con Arjuna. Arjuna que es, bueno, su amigo, su discípulo también, alguien que tenía una relación con Krishna muy íntima, ¿no? Y dentro de esta guerra de Kurukshetra que se realiza hace 5000 años atrás, antes de iniciar la guerra, Krishna le habla el Bhagavad Gita a Arjuna. Entonces el Bhagavad Gita básicamente describe la ciencia de la autorrealización, la ciencia espiritual, que cualquier persona que desee progresar en su sendero espiritual tiene como la responsabilidad, el deber de poder implementar las enseñanzas del Bhagavad Gita en su vida. Entonces, el Bhagavad Gita tiene diferentes temas. Por ejemplo, son 5 temas que el Bhagavad Gita trata a grandes rasgos en sus diferentes 18 capítulos. El primero es el alma, Atma, que se conoce en sánscrito. La palabra Atma se refiere a eh, tiene diferentes significados, pero en este caso se describe como alma. Ishvara se refiere a Dios o al controlador supremo. El Bhagavad Gita también habla acerca sobre el karma, la ciencia del karma, la ley del karma, como todo lo que uno realice, sea bueno o sea malo, tiene una repercusión en nuestra vida con la misma intensidad con la cual la estamos realizando, ¿no? Y bueno, el Bhagavad Gita desglosa todavía más la ciencia del karma en diferentes tipos de karma y cómo se manifiesta también el karma en sí mismo en esta vida y cómo se está cultivando también en la siguiente. Kala es otro tema del Bhagavad Gita, se refiere al tiempo, el tiempo eterno, que todo lo devora también, ¿no? El tiempo hace que todo perezca en esta vida. Y por último, la naturaleza, ¿no? Prakriti. La naturaleza, hay 2 tipos de naturaleza, la naturaleza superior que rige el plano espiritual y la naturaleza inferior que rige este mundo material. Entonces el Bhagavad Gita habla sobre esos 2 tipos de naturalezas. En este caso, lo que vamos a hablar, el tema principal al cual nos vamos a dirigir dentro de estos 5 temas principales es el alma, o el ser, la conciencia, la mente también. Todo lo que tiene que ver con nuestra situación en este mundo, que vamos a analizar qué es lo que es la mente y cómo nos afecta eh, cuando la mente está descontrolada. Entonces, este Bhagavad Gita, básicamente, perdón. Vamos a volver a compartir la pantalla y ahí está. Este Bhagavad Gita es presentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es un maestro que trajo toda la conciencia de Krishna, toda esta filosofía de India a Occidente en los años de 1965 y presenta el Bhagavad Gita para nosotros. Él funda una editorial que se llama Bhaktivedanta Book Trust, es el fundador de la editorial donde el Bhagavad Gita se presenta. Entonces, Prabhupada es un representante del Parampara, de la cadena discipular de maestros ininterrumpidos desde Krishna mismo hasta nuestros tiempos. Entonces, alguien muy importante y leer sus libros también representa algo muy importante. Entonces, para cualquier información extra acerca de los libros que Prabhupada presenta, pueden acercarse con nosotros. Ahí está el contacto. Y ahí volvimos. Se nos sale el internet, pero ahora estamos en vivo de nuevo. Estamos vivos todavía. Bueno, entonces cualquier cosa pueden contactarnos con este número que aparece en pantalla para cualquier duda acerca de los libros. ¿Okay? Bueno, el tema de hoy, como lo estamos presentando, pues es la mente, ¿no? Mana, que es en sánscrito, eh, mana tiene diferentes características, la mente en sí misma tiene diferentes características, tiene diferente naturaleza de acuerdo
ambiente en la cual se mantiene la mente. Entonces vamos a analizar ese ambiente, cuál es la posición de la mente. Vamos a ver también acerca de las 3 actividades de la mente principales. Eh, Vamos a hablar un poco de eso en general. Estos diferentes puntos vamos a tocar. ¿Qué pasa cuando nuestra mente es inestable y las repercusiones que tiene en nuestro sendero espiritual cuando la mente es algo que es turbulento, ¿no? Algo que es difícil de controlar o algo que básicamente no sabemos qué es, ¿no? Entonces vamos a analizar esos diferentes aspectos. Eh, Vamos a hablar cómo podemos empezar a entablar una relación más amistosa con nuestra mente, ¿no? Vamos a descubrir aquí en esta charla que la mente no siempre es nuestra amiga, sino que por lo regular casi siempre es enemiga, es es un enemigo del alma como tal cuando la mente está descarriada o es un poquito más obstinada. Vamos a hablar un poco sobre eso y cómo podemos entablar una relación un poquito más amistosa con la mente. Y por último, vamos a ver a la mente también como una herramienta. Estamos hablando de un concepto sutil, el cual no vemos, no tocamos, no, pero utilizamos. Sabemos que nuestra mente eh, pues tiene una presencia sutil. Entonces la vamos a utilizar, vamos a aprender a utilizarla como una herramienta para la autorrealización. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a hablar de diferentes versos del Bhagavad Gita. En realidad nos vamos a apoyar mucho en los diferentes versos del Bhagavad Gita que trata sobre esto, principalmente el capítulo 2 del Bhagavad Gita y del capítulo 6. Ahí es donde Krishna desarrolla eh, diferentes características de la mente. Entonces vamos a verlo. Antes de hablar el Bhagavad Gita e introducirnos mucho más a los diferentes versos que vamos a leer, vamos a recitar este mantra, el mantra de invocación para leer el Bhagavad Gita o cualquier otra escritura espiritual, sagrada. Y bueno, después de este mantra voy a recitar unos mantras más para poder refugiarnos también en el maestro espiritual y poder también que todo el conocimiento que vayamos a tratar de compartir sea bien introducido en nuestra inteligencia y podamos también hablar de manera certera pues todos los temas que vamos a hablar, ¿no? Entonces dice, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushan Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Pashatyadi Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Angyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Shakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar a leer los diferentes versos que tenemos para ustedes. Como dijimos anteriormente, vamos a leer versos del capítulo 2 del Bhagavad Gita y del capítulo 6. El capítulo 2 del Bhagavad Gita se llama Resumen del contenido del Gita. Y el capítulo 6 de nuestro Bhagavad Gita se llama Dhyana Yoga, ¿no? Dhyana se refiere a la meditación o el yoga de la meditación, el yoga de la conciencia, el yoga de la mente, básicamente vamos a hablar sobre eso. Cómo está relacionado la mente con los diferentes sentidos que tenemos y los objetos de los sentidos. Vamos a introducirnos un poco también al tema de la metafísica espiritual, ¿no? De la ciencia del Sankhya. Sankhya quiere decir análisis, es una ciencia védica, una de las diferentes ciencias védicas que analiza los diferentes elementos materiales en relación con lo espiritual, ¿no? Más allá de lo físico, metafísica quiere decir eso, más allá de lo físico.
Entonces vamos a hablar sobre la mente, que justamente es algo que está en el éter, algo que está en el espacio, algo que está en un campo sutil, ¿no? Entonces, vamos a leer estos versos, primero que nada del capítulo 6, los versos 5, 6 y 7, y después vamos a ir desarrollando un poco más los temas que vamos a hablar. Entonces voy a leer el sánscrito y luego vamos a leer la traducción del verso. Dice, Udharet atmanam manam natmanam avasadayet atmaivahi atmano bandhur atmaiva ripur atmanaha. La traducción de este verso dice, uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. El siguiente verso dice así, Bandur atmat manastasya jenatmaivat manajitaha anatmanastu shatrutve vartetatmaiva shatruvat. Y dice, para aquel que ha conquistado la mente, esta es la mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. El siguiente verso dice, Jitatmana prashantasya paramatma samahita shitoshna sukha dukeshu tata manapamanayo. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, y la honra y la deshonra son todos lo mismo. Ok, bueno, vamos a ir viendo diferentes partes del significado que Prabhupada da en estos versos para ir sosteniendo las diferentes temáticas que vamos a desarrollar acá, ¿no? Siempre es muy importante leer también los significados de cada verso que nos da Prabhupada para poder tener un buen entendimiento en general. Entonces, vamos a ir hablando y vamos a ir compartiendo también diferentes partes de los significados de Prabhupada de estos 3 versos para justamente explicar más estas palabras de Krishna acerca de la mente. Bueno, aquí Krishna está hablando acerca de que justamente, ¿no?, la mente puede llegar a ser amiga o puede llegar también a ser enemiga, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de que la mente tiene que ser una herramienta para liberarse, pero también puede ser una herramienta para degradarse. Dice acá Krishna que uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse, porque con la mente también uno puede degradarse, ¿no? Entonces, cuando la mente es amiga, nos ayuda a liberarnos, y cuando la mente es enemiga, nos induce a la degradación, ¿no? Entonces, Krishna después nos enseña cómo uno puede eh, justamente hacerse amigo de la mente. Bueno, hay que conquistarla, dice. Para aquel que ha conquistado la mente se vuelve su mejor amiga. Pero para aquel que no ha conquistado la mente va a permanecer siempre como su peor enemiga, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, si uno conquista la mente, ¿no? Acá Krishna nos dice, bueno, aquel que ya conquistó la mente, aquella persona que ha conquistado la mente, llega a reconocer que no solamente es un alma espiritual individual, sino que también entiende que Krishna está en su corazón como superalma, ¿no? Y ahí uno alcanza una plataforma que se conoce como Brahma Bhuta, una plataforma espiritual trascendental, que es una plataforma de ecuanimidad, de equilibrio, ¿no? Una persona consigue la tranquilidad, consigue la paz, ¿no? Para aquella persona que alcanza esa plataforma de estado de la mente, ¿no?, que haber conquistado la mente, haber vuelto a su propia amiga, pues puede que se encuentre en situaciones de felicidad o aflicción, puede que se encuentre con frío, el calor, el invierno, el verano, la honra, deshonra, básicamente es todo lo mismo, ¿no? Eh, Aquí se habla sobre la palabra samajita, que quiere decir ecuánime, equilibrado ante todas las adversidades. Aquella persona que conquista la mente se vuelve una persona ecuánime. Entonces vamos a ir analizando un poquito más
estas palabras de Krishna en relación con los significados de Prabhupada, con diferentes presentaciones más adelante. Entonces, vamos primero a hablar acerca sobre la posición de la mente. ¿En dónde se ubica nuestra mente? ¿Ok? Entonces, primero para esto tenemos que aprender que tenemos nosotros dos tipos de cuerpos, ¿no? De acuerdo a la filosofía del Sankhya, como nosotros estábamos hablando en la introducción, la ciencia del Sankhya, que este análisis detallado acerca de los diferentes elementos materiales que hay en este mundo eh, y su relación con lo espiritual, nosotros tenemos dos tipos de cuerpo, ¿no? Eh, Aquí se habla acerca sobre los dos tipos de cuerpo principalmente que tenemos. Entonces se hablan sobre los 5 caballos, en la analogía del Bhagavad Gita que presenta Krishna también y que está presente en la edición que tenemos del Bhagavad Gita. Acá, escucha, es una de las imágenes que más me gustan. Aquí se ve en la camarita, ¿no? Ahí está presente. Entonces aquí son 5 caballos que podemos ver acá, representan los 5 sentidos para adquirir conocimiento, ¿no? De acuerdo al Sankhya, existen 24 elementos materiales y dentro de estos 24 elementos están incluidos los gyanendriyas. Los gyanendriyas quieren decir los sentidos para adquirir conocimiento, ¿no? Nosotros podemos adquirir conocimiento viendo, escuchando, oliendo, probando y tocando. Entonces nuestros 5 elementos, nuestros 5 sentidos, ¿no?, representan parte del cuerpo burdo, ¿no? Los 5 sentidos están relacionados también con los 5 elementos materiales que se conocen como Pancha Mahabhutas, los elementos tierra, agua, fuego, aire y éter, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver cómo se relacionan estos 5 elementos materiales con nuestros 5 sentidos, ¿no? Y existen 5 objetos también de los sentidos. O sea, para poder utilizar nuestro sentido del gusto, tenemos que tener un objeto del gusto que es el sabor, ¿cierto? Para utilizar nuestro sentido del tacto, tenemos que tener un objeto del tacto, que son las formas, ¿no? ¿Cómo se dice? Las estructuras, sí, con todo lo que tiene que ver como con la aspereza, la ligereza, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos elementos que hay, también, bueno, están los elementos burdos que tenemos, ¿no? Todos estos 5 elementos, estos 5 sentidos, y después están las cuerdas que representan la mente. Aquí es donde se ubica nuestra mente, ¿no? Cualquiera persona podría pensar que esta que está conduciendo los sentidos podría pensar que es la mente, pero en realidad no, la mente es las cuerdas. Las cuerdas son las que sostienen los diferentes 5 sentidos, ¿no? Y si las cuerdas no están fuertes, pues los sentidos se van a descarriar, ¿no? Los sentidos van a ir de aquí para allá, observando, viendo, degustando, oliendo, olfateando diferentes elementos que hay en el mundo para disfrutar de ellos, ¿no? Para correr tras el placer de los diferentes objetos de los sentidos. Pues cuando una mente no está fuerte para poder guiar bien a los sentidos, pues ocurre que básicamente los sentidos se vuelven sentidos descarriados, ¿no? Corren de aquí para allá, de un lado a otro, descontrolados, ¿no? Entonces, quien está sosteniendo la mente representa a la inteligencia. La inteligencia es aquella que ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La mente simplemente tiene 3 diferentes características principales, que es pensar, sentir y desear, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando cosas, siempre estamos deseando cosas, siempre estamos pensando, sintiendo cosas también, estamos generando sentimientos, pensamientos y deseos. Y esas 3 características de la mente, al no estar conquistadas, al no estar controladas, se manifiestan en nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseamos de repente comer algo rico, inmediatamente
ese deseo que surge en nuestra mente se transforma también en un pensamiento, en una emoción, en un sentimiento de ansia por querer comer algo rico. Entonces automáticamente eso se lanza hacia nuestros sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, la vista, el tacto, el oído, todos esos sentidos empiezan a activar para poder complacer el deseo de la mente. Entonces se puede entender que por encima de los sentidos se encuentra la mente. La mente es como la reina de los sentidos. Más o menos estamos tratando de ubicar dónde se encuentra nuestra mente en este cuerpo sutil. Entonces nuestra mente está dirigiendo la capacidad de interactuar de nuestros sentidos con sus objetos, ¿no? Está generando sentimientos, deseos, pensamientos y está yendo hacia aquí para allá. La inteligencia, cuando una inteligencia no está resuelta, o sea, no está totalmente capacitada para poder controlar los impulsos inestables de nuestra mente, la inteligencia simplemente va a guiarse por la mente, ¿no? La mente va a ser mucho más fuerte porque la mente es mucho más inestable que la inteligencia, ¿no? La mente es muy difícil de controlar, es muy difícil de adiestrar. Realmente es algo que no se puede lograr con simples ejercicios, con respiraciones, con eh, herramientas que a veces promueven como el mindfulness, todas esas cosas, no se, la mente tal cual es algo muy difícil de controlar, algo muy inestable. Hoy día, por ejemplo, deseamos algo y al día siguiente probablemente deseemos lo contrario, porque la mente es algo que es muy inestable, es muy difícil de satisfacer y controlar. De hecho, Arjuna da un verso en el Bhagavad Gita que dice que la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte. Dice, oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. O sea que Arjuna está diciendo que es más fácil controlar el viento que controlar su propia mente. ¿Quién realmente puede controlar el viento? Pues es algo muy complicado, ¿no? Entonces la mente es algo muy inestable. Por eso mismo, la inteligencia tiene que estar siempre por encima de la mente, ¿no? Más o menos en esta estructura que estamos hablando, que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se ve, ¿no? Los 5 sentidos están abajo, ¿no? La mente está por encima de los 5 sentidos. La inteligencia, cuando una inteligencia no está fuerte, no está firme, adiestrada, digamos, o bien equipada con conocimiento, va a guiarse solamente por los impulsos de la mente. Entonces, toda esta estructura de condicionamiento de la mente inestable, los sentidos incontrolables, la inteligencia no bien situada con conocimiento, es parte del alma condicionada. Como dice abajo, esto representa totalmente al alma condicionada. El alma condicionada, la última faceta de su cuerpo sutil es el ego falso. El ego falso es aquello que nos hace identificarnos con este mundo, con que yo soy de este o de tal lugar, eh, tengo estos gustos, tengo estas tendencias, tengo esta naturaleza, tengo estas propensiones a actuar, todo lo que es parte de nuestra vida misma en este momento y de esta identificación es parte del ego, pero es un ego falso en realidad, no es algo que realmente somos. Entonces, al estar condicionado en toda esta gran cantidad de incontrol, pues el alma se encuentra como esto, ¿no? Ahí se ve el pasajero, es el alma que va a bordo de todo este carruaje incontrolable de caballos inestables, la inteligencia que no puede sostenerlos bien porque va como ciega, porque no tiene conocimiento de lo que está pasando, y el alma simplemente va ahí sin saber qué hacer, asustada de lo que está pasando, por qué el caballo quiere ir para allá y por qué quiere ir para allá, y cuál es mi destino en la vida y cuál es el propósito, hacia dónde voy. Entonces, es tan importante conocer esta relación que hay entre los sentidos y la mente, la inteligencia, la identificación falsa, para poder ubicarnos en primer lugar, pues, ¿dónde estamos, no? Así es como básicamente funciona la ciencia del Sankhya. Para eso está diseñada el Sankhya o el análisis de estos diferentes elementos, pues para que nosotros justamente podamos adquirir conocimiento del por qué a veces
nos sentimos tan incontrolados en la vida o nos sentimos un poco frustrados también de la vida porque no sabemos bien cuál es nuestro propósito o cuál es el deseo o cuál es la intención de vivir, ¿no? El por qué estamos viviendo también. Entonces, a veces estamos simplemente guiándonos por los impulsos de nuestra mente y eso creemos que es nuestro propósito en la vida, ¿no? O sea, mi mente está tan deseosa de ganarse la lotería, por ejemplo, que eso es como mi propósito en la vida, ¿no? Y una vez que quizás nunca lo lleguemos a obtener, quizás sí, pero una vez que alcanzamos esa meta, la mente va a poner otra meta más y otra meta más y otra meta más. Y así sucesivamente, la mente siempre va a querer obtener diferentes objetivos y nunca se va a satisfacer, ¿no? Es bueno, es imposible realmente satisfacer los deseos de una mente incontrolable. Entonces, ya sabiendo un poquito a qué nos estamos enfrentando, ¿no? La relación que tienen los sentidos con la mente, con la inteligencia, pues tenemos que empezar a ubicarnos en esto y a querer perfeccionarnos un poco más en la adquisición del conocimiento espiritual, ¿no? Sabiendo más o menos pues dónde estamos y hacia dónde vamos, en un aspecto mucho más espiritual de la vida y no tanto guiándonos a los deseos de una mente incontrolable, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos para terminar de hacer esta pequeño análisis, pues el cuerpo burdo está compuesto de estos diferentes elementos materiales, como lo es, por ejemplo, la tierra, el agua, fuego, aire y éter o espacio. O sea, nuestro cuerpo en este momento, lo que nosotros podemos tocar, sentir, está hecho de 5 elementos, los 5 elementos naturales que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el fuego se puede apreciar en el fuego digestivo, los jugos gástricos, ahí es donde está representado el fuego. También hay un tipo de fuego que hace que todo lo que nosotros vemos a través de nuestra vista sea procesado en nuestra mente. Es un fuego muy sutil, pero que está presente. El aire, pues está representado por los diferentes aires vitales. Son 5 aires vitales que hay en nuestro cuerpo, ¿no? El aire que sale, el aire que entra, el aire que hace que haya una combustión interna en el organismo para que justamente se digieran los alimentos, ¿no? Bueno, el agua, pues los diferentes líquidos que tenemos en el cuerpo y así los diferentes elementos materiales están presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estos 5 elementos también se relacionan con los 5 sentidos, más o menos como para darnos una idea de cómo es que tenemos un micro universo en nosotros también. Y es lo que nosotros podemos también de cierta forma mantener en equilibrio. Es lo único que nosotros podemos mantener en equilibrio. O sea que nuestra mente es algo que nosotros podemos equilibrar a través del conocimiento, ¿no? No es algo que sea compartido, o sea, no es que yo tengo la mente de alguien más y yo sé lo que piensa aquel y esto y lo otro. Realmente nosotros tenemos esta mente que nos acompaña día a día y que podemos también utilizar las herramientas que las escrituras védicas nos dan para poder equilibrar, ¿no? Entonces, es así como está representado nuestros cuerpos, los cuerpos, el cuerpo burdo y el cuerpo sutil, ¿no? Entonces, el cuerpo sutil está compuesto por nuestra mente, inteligencia y ego falso. Así, ahí es donde está ubicada nuestra mente. Por encima de los sentidos, ¿no? Como la reina de los sentidos, que se conoce inclusive como el sexto sentido, que Krishna lo dice en el Bhagavad Gita también, se incluye la mente dentro de los 5 sentidos como un sexto sentido y que es la que lidera todos los diferentes eh, impulsos de los sentidos. Cuando la mente está muy inquieta, como hemos estado hablando, pues los sentidos van a actuar de manera equivocada y simplemente guiándonos hacia objetos de disfrute que simplemente nos van a condicionar más a este mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los objetos de los sentidos? Como estamos hablando acá, por ejemplo, el sentido el objeto del sentido del oído, pues es el sonido. Nosotros, cuando una mente está completamente absorta en lo material,
en no tener un objetivo espiritual como enemiga, por ejemplo, en este caso, cuando nuestra mente es nuestra enemiga, va a querer escuchar, utilizar el sentido del oído, pues en algún objeto que no sea espiritual, ¿no? Va a querer escuchar algo que quizás chismes, por ejemplo, ¿no? Hay mentes que son apegadas completamente a los chismes, a las blasfemias, a los engaños, todo eso está muy apegada a esas cosas, ¿no? Entonces es un tipo de placer que le causa a la mente condicionada, ¿no? Cuando la mente está condicionada también, utiliza el sentido de la vista en objetos del sentido, por ejemplo, como algunas formas sí, formas hermosas o cosas que no directamente tienen que ver con lo espiritual. Entonces, gradualmente, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que cuando nosotros tenemos deseos que no están relacionados con lo espiritual, ahí es donde nuestra mente está actuando como una enemiga. Esto principalmente en el plano espiritual, ¿no? Todo, vamos a ir viendo cómo todo se puede también relacionar con el plano espiritual, con Krishna directamente, para poder justamente empezar a espiritualizar nuestra mente y que se empiece a convertir en nuestra amiga, ¿no? Entonces vamos más adelante. Ahora vamos a leer un poco del significado de Prabhupada del verso 5. Entonces dice, en efecto, el alma pura está enredada en el mundo material, porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se le debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material y de esa manera se pueda salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. Entonces, esas son palabras directamente de Prabhupada que nos está reafirmando justamente lo que aparece en la imagen, que la mente cuando no está adiestrada, no es capaz de ver la realidad espiritual del alma, simplemente se va a guiar por los objetos de los sentidos o la atracción que le causa el disfrute de los sentidos, ¿no? Egoístamente, ¿no? Ese es el punto más que nada. Cuando nosotros queremos disfrutar de manera egoísta, aparte de Krishna o aparte de aquella suprema persona que es la que merece disfrutar completamente de los diferentes elementos materiales, ahí es donde nosotros nos empezamos a degradar más y más y más. Y esto viene directamente del ego falso, como dice Prabhupada acá, ¿no? La mente está enredada con el ego falso. El ego falso hace que nosotros nos creamos los dueños y propietarios de todo lo que hay en este mundo, ¿no? El yo y lo mío, lo que creo que yo soy esto, creo que esto me pertenece, por lo tanto es para mi propio disfrute. Y asimismo se crea una atmósfera de condicionamiento del alma, ¿no? Así tal cual. Es una forma en la cual pues constantemente nos estamos degradando y pues para poder elevar esta plataforma, pues primero tenemos que conocer cómo podemos transmigrar nuestra mente a un plano mucho más espiritual, ¿no? Entonces ya sabemos cómo la mente permanece degradada, ¿no? ¿No? Atraída cada vez más por los objetos de los sentidos. Y bueno, ahora vamos a conocer cómo podemos empezar a elevar nuestra mente un poquito también. Entonces aquí hay un verso que Prabhupada pone también en los significados de estos versos, ¿no? Es del Amrita Bindu Upanishad y dice, Mana Eva Manushyanam Karanam Banda Mokshayo Bandaya Vishaya Sango Muktyai Nirvishayam Mana. Entonces el verso dice así, para el hombre la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa, para el hombre la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación, ¿no? O sea, puede ser tanto causa de cautiverio o causa de liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Entonces aquí se nos están revelando un poco más las cosas, ¿no? Cuando la mente está apegada, ¿no?,
a disfrutar de los objetos de los sentidos, ya que nuestra mente, como veníamos hablando, emana deseos que los sentidos tienen que satisfacer con los objetos de los sentidos, pues eso hace que se degrade, eso hace que se apegue cada vez más y que nos mantenga en este mundo material. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hay de malo mantenerse en este mundo material? ¿Qué hay de malo? Pues mantener ese disfrute de este mundo material o qué hay de malo guiarme por los deseos de nuestra mente. Bueno, pues todo depende del deseo que uno tenga realmente. Todo depende de la intención que uno tenga en su vida. Si uno quiere vivir completamente guiado por los impulsos de su mente o uno quiere ser dueño de los deseos de su mente, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que nos debemos de hacer al momento de que nos aparezca esa pregunta también. ¿Qué hay de malo de seguir los impulsos de la mente? Bueno, pues el seguir los impulsos de la mente es hacerte esclavo básicamente de los deseos de la mente. Y como hemos venido conversando acá, como hemos venido conversando, pues la mente nunca se va a satisfacer. Siempre va a estar completa frustración o insatisfacción. Cuando la mente alcanza su objetivo, va a desear algo más y algo más y algo más. Es por eso que vemos a personas en el mundo que cuando obtienen mucho dinero, pues siempre quieren más y siempre quieren más y siempre quieren más, ¿no? Pero a pesar de eso, pues nunca hay satisfacción, ¿no? Puede que nosotros deseemos comer un pastel o una torta súper rica de chocolate y ya hasta nos la comimos con la vista, ¿no? Ya nos llenamos con la vista inclusive. Y cuando empezamos a comer, pensamos que no hay nada más placentero en la vida que seguir comiendo esta torta, ¿no? Pero llega un punto en donde el cuerpo, la salud ya no da más, pero aún así el deseo está en la mente. Y si es que el deseo desaparece en la mente va a querer otro deseo. Bueno, ya como comí mucho, voy a dormir mucho, voy a desear dormir mucho. Entonces, cuando uno duerme mucho, después despierta y la mente desea otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Nunca nos va a satisfacer los deseos de la mente inestable. ¿Por qué? Porque una mente condicionada, una mente apegada a los objetos de los sentidos, no está trabajando en relación con los deseos del alma. Eso es otra cosa también, ¿no? El alma, que es trascendental a todo este cuerpo burdo y sutil, todo lo que tiene que ver con los sentidos, la mente, inteligencia y el ego falso, el alma que está por encima de esto, como lo vemos acá, tiene por naturaleza una inclinación a desear satisfacer los deseos de Krishna, los deseos de Dios, los deseos del Ser Supremo. Tiene una inclinación natural a guiarse más por lo espiritual que por lo material, ¿no? Su naturaleza como tal del alma es un ser espiritual, ¿no? Pero la mente como no está compaginada, digamos, con los deseos del alma, porque pues está constantemente relacionada con estos elementos materiales, pues nunca va a llegar a satisfacer lo que realmente somos como almas espirituales, ¿no? Y constantemente va a estar en constante frustración. Entonces, pues para poder justamente encontrar esa relación entre la mente y el alma, la mente primero tiene que aprender a desapegarse de los objetos de los sentidos, como dice acá la última parte del verso. Si la mente se desapega de los objetos de los sentidos, va a llevarnos a la liberación, a encontrar esa relación eterna que tiene el alma con Dios, encontrar una plataforma espiritual en la vida. Entonces, ¿cómo la mente se desapega de los objetos de los sentidos? Esa es una de las siguientes preguntas que vamos a analizar ahora, sabiendo que quizás nos hemos estado dando cuenta que nuestra mente está muy apegada a los objetos de los sentidos, ¿no? Quizás antes de introducirnos a esto, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que estamos muy apegados a los objetos de los sentidos y que ahora ya nos dimos cuenta, es como un tipo de enfermedad, ¿no? Cuando uno, o un tipo de vicio, ¿no? Uno no se da cuenta hasta que lo reconoce o lo analiza y dice, sí, yo estoy apegado a esto, ¿no? Entonces es del aprendizaje y de la realización, es aceptar que nuestra mente justamente está pegada a los objetos de los sentidos
y que eso hace que nuestra mente no sea favorable al avance espiritual. A veces que nos cuesta mucho levantarnos temprano, a veces que nos cuesta ofrecer los alimentos a Krishna, a veces nos cuesta mucho eh, leer o educarnos espiritualmente, escuchar una clase, una charla, leer un libro, lo que sea. A veces, ¿por qué cuesta tanto? Porque pues justamente nuestra mente nos está jugando malas pasadas porque todavía no es nuestra amiga, ¿no? Entonces, bueno, es tan importante para un espiritualista, para una persona que está dedicada a la vida espiritual, poder hacer de la mente su mejor amiga, ¿no? Hacer amistad con la mente, que la mente sea favorable, que la mente sea una herramienta y no una controladora de nuestra vida, ¿no? Sino eh, que sea un ayudante para la vida espiritual. Entonces, para que la mente sea justamente eso, debemos aprender a desapegarla de los objetos de los sentidos. En realidad, para digamos, la realidad que hay detrás del desapego de los objetos de los sentidos es el estado de conciencia con el cual nosotros estamos disfrutando de eso, ¿no? Si nosotros primero lo relacionamos con algo trascendental, ¿no? Vamos a poder desapegar la mente de este objeto de los sentidos. Entonces vamos a analizar ese punto. Entonces vamos a leer estos versos del Bhagavad Gita del capítulo 2, como ahora nos vamos a introducir al capítulo 2. Primero el verso 244. Y dice así: en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por estas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. ¿Ok? Entonces ahí en primera instancia Krishna está hablando acerca de aquellos, los que realmente estamos muy apegados al goce de los sentidos, ¿no? A la opulencia material, a lo que el mundo material nos presenta. Nuestra mente está tan apegada a eso que nos hace confundirnos por estas cosas, que nos hace apegarnos más de la cuenta y que nos hace perder la determinación o la meta de la vida espiritual, que es poder ofrecer servicio devocional a Krishna o poder guiarnos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la descripción de la mente enemiga, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a pasar de la mente enemiga a amiga? Hay que desapegarla de los objetos de los sentidos. Entonces, el siguiente verso dice así: al alma encarnada que se le puede alejar del disfrute de los sentidos, ¿no? Al alma encarnada se le puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de un estado de conciencia principalmente. La última parte, su conciencia queda fija, quiere decir que hay dos tipos de estados de conciencia: la conciencia materialista y la conciencia espiritual, ¿no? El disfrute de los sentidos, se puede uno alejar de ello. O sea, yo me puedo retirarme de seguir comiendo la torta que tanto me gusta, pero el deseo de disfrutar de esa torta va a seguir estando ahí, que es lo que permanece en la mente y que es lo que de una u otra forma nos va a obligar a volver a comer o volver a disfrutar de más o a querer experimentar más y más disfrute. El deseo que está en la mente, no tanto la ejecución o lo que los sentidos hacen, sino lo que está pegado a nuestra mente como deseo. Y Krishna dice, pero cuando nosotros cambiamos de ese estado de conciencia materialista a un estado de conciencia espiritual, un estado de conciencia más trascendental, que tiene que ver con un gusto superior, ¿no? Dejamos de lado las ocupaciones que nos hacen mantenernos en ese estado de conciencia materialista, ¿no? ¿Cuál es ese gusto superior? ¿No? Y eso justamente es relacionar todos los objetos de los sentidos, todo lo que es el aroma, el sabor, las formas, los olores, ¿no? Todo lo que son los objetos de los sentidos, los sonidos también, con algo superior. ¿Qué es eso superior? Bueno, es Krishna, la trascendencia, ¿no? Cuando uno eh, relaciona todos los objetos de los sentidos con algo trascendental, pues la mente va a empezar a cambiar su placer
o su búsqueda de placer material por la búsqueda del placer espiritual. ¿Por qué es un gusto superior? Justamente. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual siempre se va a relacionar con el gusto superior, con lo espiritualmente trascendental, ¿no? Y eso, bueno, es parte de nuestro aprendizaje, reconocer cómo nosotros podemos vincular todo con Krishna para que se convierta en un gusto superior. Algo tan simple como la comida, por ejemplo, ¿no? Cuando uno come lo que es un simple arroz, que es un gusto para el sentido del gusto, de la boca como tal, eh, uno lo puede relacionar con Krishna al ofrecerlo a Krishna y ahí se transforma en un gusto superior. Eso va a purificar nuestra mente, va a purificar nuestros sentidos y nos va a establecer un estado de conciencia más trascendental. Entonces, eso es lo que este verso nos enseña. Entonces, bueno, después dice el verso siguiente, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como ríos en el océano, el cual, aunque siempre está lleno, permanece calmado. Es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Entonces, otra vez estamos hablando de un estado de conciencia. Cuando uno no se perturba por tantos deseos ilimitados de querer disfrutar separado de Krishna, ¿no? Y al contrario, todos esos deseos y sensaciones que queremos satisfacer las relacionamos con Krishna, vamos a poder encontrar paz, porque esa es la única manera de poder elevar nuestra mente a un plano más trascendental o a que sea nuestra amiga. ¿No? No existe otra forma, porque la mente, como el verso anterior nos dice, pues siempre va a estar apegada al deseo de disfrutar más de lo que de lo que, por ejemplo, está permitido en cierto modo, ¿no? Uno puede regular también los deseos de disfrutar, pero la mente, como venimos hablando, pues no va a estar, no va a encontrar satisfacción nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mucho mejor guiar los deseos, los sentimientos y los pensamientos de la mente a algo más trascendental que alejarnos de eso, ¿no? Alejarnos del disfrute de los sentidos. No podemos poner un cese o alejarnos, por ejemplo, al bosque, irnos al bosque, alejarnos completamente de nuestro entorno alrededor, donde ya no vamos a poder observar cosas bellas, escuchar sonidos agradables, saborear eh, un gusto que produzca placer. Entonces, no podemos hacer eso, sino que tenemos que estar lidiando siempre con los objetos de los sentidos. Y cuando transmutamos todos esos objetos a una conciencia espiritual, vamos a poder encontrar paz, equilibrio y nuestra mente se va cada vez más haciendo nuestra amiga, ¿no? Estos versos son muy reveladores. Krishna nos está enseñando mucho aquí, ¿no? Y aquí nos da como una pequeña conclusión. Dice, solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. El renunciar, como hemos estado hablando, a los deseos de complacer los sentidos es justamente renunciar a ese estado de conciencia materialista que nos hace mantenernos en este mundo material y así poder encontrar un deseo más espiritual, ¿no? Renunciar a los deseos de complacer los sentidos quiere decir renunciar al estado de conciencia materialista. Pero la mente no puede parar de desear. Entonces hay que encontrar un deseo espiritual, ¿no? Entonces vivir libre de deseos quiere decir desear cosas espirituales, no cosas materiales. Y por último, Krishna nos dice, ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre, ¿no? La persona que está practicando esto no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Entonces es algo muy bonito acá que Krishna nos está diciendo que el aprender el arte de relacionar todo con Krishna y nuestra mente que es inestable, que es turbulenta, que no encuentra satisfacción alguna, y que inclusive llega a ser como, nos llega a despertar cierta compasión, inclusive por nuestra mente, que es tan inestable, que no puede encontrar un equilibrio, paz en esta vida.
es tan importante poder trascender o llevar nuestra mente a un plano más espiritual para poder seguir practicando la vida espiritual, ¿no? No podemos seguir, digamos, guiándonos por los impulsos de la mente y a la vez querer practicar vida espiritual, porque no es algo compatible, ¿no? No es algo que va a ser agradable para nosotros. Si en nosotros surge un deseo en nuestra mente, eh, hay que encontrar la manera de espiritualizarlo, ¿no? Ese es como uno de las objetivos o de las pruebas más que nada, no objetivos, sino es una de las pruebas que tenemos al practicar vida espiritual, que nuestra mente va a seguir deseando. No podemos parar los deseos de la mente, sino que tenemos que tomar esos deseos con responsabilidad y tratar de direccionarlos o espiritualizarlos hacia con Krishna. Y así la mente va a encontrar mucho más satisfacción y mucha más dicha en el mundo, ¿no? Entonces dice aquí, aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo y por ello se malogra su vida y la misión de esta. Estas son palabras de Prabhupada. La entidad viviente tiene la posición constitucional de tener que ejecutar las órdenes de un superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado, uno tiene que obedecer los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión. Todas esas diferentes eh, características que menciona acá están ubicadas en nuestra mente cuando no es algo que hemos conquistado todavía. Cuando la mente es la peor enemiga, en ella se establece la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, ¿no? El anhelo. Entonces, pero cuando nosotros conquistamos la mente, uno accede de motu propio a acatar los mandatos de la personalidad de Dios, quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de todos. Entonces, uno llega a hacer un tipo de pacto con Krishna, ¿no? Porque nosotros siempre estamos, naturalmente seguimos las órdenes de alguien, ¿no? O si es que no seguimos las órdenes de nuestro jefe, seguimos las órdenes de nuestros familiares o de la nación, del Estado, y si nosotros creemos que somos completamente libres de seguir las órdenes, pues vamos a seguir las órdenes de nuestra mente, ¿no? Pero cuando nos ponemos en contacto o accedemos a un acuerdo con Krishna que está en nuestro corazón, podemos empezar a conquistar nuestra mente, ¿no? Y así justamente es direccionar nuestros deseos a complacer a Krishna. Ok, y bueno, para ir concluyendo, la mente es una enemiga cuando no se tiene conocimiento de la realidad espiritual. O sea, cuando está completamente absorta en la conciencia materialista que naturalmente tenemos, ¿no? Como almas condicionadas o como seres que estamos en este plano. Sin embargo, cuando se tiene conocimiento de la mente y su relación con este mundo, se puede comenzar a espiritualizarla para poder hacerla nuestra aliada en el sendero de la autorrealización. Eso quiere decir que empezar a transformar nuestra conciencia desde un plano material hacia un plano espiritual, así vamos a poder espiritualizar nuestra mente y hacerla nuestra aliada para poder superar los obstáculos de nuestra propia mente. La mente por naturaleza, como está tan apegada al disfrute de los sentidos desde hace mucho tiempo, tenemos que estar lidiando con su inestabilidad constantemente, ¿no? A veces podemos experimentar dificultades en la vida espiritual, principalmente con la constancia, con, eh, pues con los diferentes deseos que van surgiendo en nuestra mente que no están completamente relacionados con Krishna y que eso nos puede causar una cierta frustración en pensar que quizás no estamos avanzando espiritualmente, quizás esto no es para mí. La mente nos va a jugar ciertas pasadas para que nosotros deseemos abandonar el sendero de la autorrealización porque a la mente todavía no está completamente espiritualizada, ¿no? Y es por eso que a veces nos cuesta tanto trabajo, a veces seguir de cierto modo un sendero espiritual. Sin embargo, cuando empezamos a relacionar todo con Krishna, ¿no? Como espiritualizar nuestros deseos, como lo que decía el verso, a encontrar un gusto superior en las cosas,
nuestra mente se empieza a volver nuestra propia amiga, se empieza a volver la mejor amiga, ¿no? Ya hay una tendencia en la mente al sentir también placer, disfrute, al ofrecer las cosas a Krishna, un gusto en la mente, una satisfacción cuando empezamos a meditar en el canto del Mahamantra con Krishna también. Entonces, esas herramientas que nos presenta la conciencia de Krishna nos ayuda a purificar la mente, los deseos, los pensamientos, sentimientos que tiene nuestra mente. Todo lo que es el proceso de conciencia de Krishna se debe aceptar de buena forma para que la mente se pueda purificar y así poder también alcanzar la amistad con la mente y así poder alcanzar el objetivo espiritual. De lo contrario, siempre vamos a estar en una lucha constante con los deseos incontrolables de nuestra mente materialista y ese deseo quizás mínimo que tenemos de poder alcanzar la espiritualidad en esta vida, ¿no? Entonces es parte, responsabilidad de todos nosotros eh, poder obtener conocimiento de cómo podemos espiritualizar gradualmente nuestra mente. No dejarnos guiar tanto por los impulsos de nuestra mente incontrolada, sino que eh, parar un poco, observar qué deseos tiene nuestra mente y espiritualizarlos, ¿no? Es una de las herramientas que el Bhagavad Gita nos propone, que Prabhupada nos enseña también, y así no dejarnos llevar siempre por los impulsos de nuestra mente, ¿no? Entonces, con esto finalizamos nuestra presentación del día de hoy. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario que tengan aquí por Zoom o por Facebook, quien nos está viendo también. Bueno, eso. ¿Qué les pareció? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿O quizás se entendió todo bien? Sí, se entendió bien. Yo la verdad es que quería preguntar así como porque como me gusta mucho la figura esta del carruaje con los caballos, Sí. me pregunto ahí dónde iría ubicado el ego falso. El ego falso. Claro, si la conductora viene siendo la inteligencia, el ego falso, ¿dónde está ubicado en esa figura? Claro, el ego falso en sí mismo no es digamos, como un elemento, así como la mente o la inteligencia, no es algo como, no es una herramienta el ego falso, sino que es esa identificación. El ego falso más que nada, más bien es una característica del alma condicionada. No es como tal un elemento, no es como tal, sino que bueno, es un elemento material, sí, pero es O sea, aquello que un nos hace, elemento del cuerpo sutil, sí, es un elemento del ¿no? cuerpo sutil, pero no es tal cual, no está ubicado en alguna parte, no es como la mente y la inteligencia que se puede utilizar a nuestro favor, sino que el ego falso es lo que tenemos que transformar a un ego verdadero. El ego falso es como un resultado de la inteligencia y de la mente. Más que un resultado, el ego falso es aquello que hace que la mente y la inteligencia estén confundidas con este mundo material. El ego falso es lo que adquiere el alma condicionada cuando está en contacto con la naturaleza material. Entonces, ese adquirir es una falsa identificación con este mundo, ¿no? No es como la inteligencia que se puede purificar o que podemos utilizarla como tal, sino que el ego falso más bien tenemos que transformarlo a un ego verdadero. Y el ego verdadero es justamente identificarnos como almas espirituales que tienen una relación con Krishna. Ujú. Entonces, el ego falso más bien es esa identificación falsa, ¿no? Es crear es la creación de la identidad que tenemos con este ambiente material. El creer que somos este cuerpo, que yo soy tanto de tantos años, soy de este sexo, de esta nacionalidad, eh, y me gusta esto, esto, esto y esto, y yo soy así, ¿no?
Esa es Prabhu, una consulta. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos ubicarla? No, ahí nomás, no se preocupe. ¿Cómo podríamos ubicarla? Sería en el interespacio entre la inteligencia y el alma, el ego falso, actuando Exactamente. en ambos lados. Sí, es justo lo que está O, en medio o- de la inteligencia y el alma. Es la última cobertura que existe, ¿no? Cuando ¿Ya? uno empieza a trascender cada vez más y se empieza a dar cuenta que va de abajo para arriba, ¿no? Claro. Uno sabe que tenemos los sentidos, que hay que controlarlos primero para que nuestra mente se empiece a purificar a través del conocimiento que la inteligencia propone. Y todo eso hace que el ego falso se purifique. Todo eso hace que el ego falso empiece a ir en retroceso hacia un ego verdadero. Y esa es la última cobertura que existe en este mundo material, la identificación falsa. Hasta un punto todavía quizás nos creemos los disfrutadores, quizás nos creemos los que estamos accionando, quizás todavía no reconocemos la ayuda que nos da la superalma y eso hace que nosotros nos identifiquemos todavía en este mundo. Claro, Entonces, eso es de la mano de la inteligencia, ¿cierto? O sea, bien de la mano. sí, sí, es parte. O sea, está Es justo, parte. O sea, van está tomados justo de la arriba. mano en ese caminar, ¿no? O sea, claro, sí, la inteligencia es la mejor herramienta que tenemos, Pero porque se es, puede invertir eso. ¿cómo? Se puede invertir a favor del alma. Claro, Porque el alma en sí, a mí, yo la observo a la jiva un poquito ingenua, ¿eh? ¿O no? no, Es no mi idea, ingenua manera de como ver. tal, sino que tiene en un estado puro, el alma siempre es plena en conocimiento y es plena en sí misma, porque exactamente igual a Krishna, sino que a través de su libre albedrío y los diferentes deseos que tiene el alma, básicamente existen dos deseos diferentes, y de ahí es donde ¿Ya? nace todo. El deseo de satisfacer a Krishna o el deseo de querer disfrutar aparte de Krishna. Y ahí es donde se confunde. Y de ahí es donde se confunde y y de ahí surge todo lo que está relacionado con la mente, la inteligencia, el ego falso, los sentidos, los objetos de los sentidos. Cuando el alma decide no ir por el lado correcto de su naturaleza y querer disfrutar aparte de Krishna, entra en contacto con la naturaleza material. Y ese entrar en contacto se crea este cuerpo sutil, se crea la identificación falsa, se crea una inteligencia material y se crea una mente material que acompaña al alma acondicionada en sus diferentes tipos de cuerpo, como dice Krishna, tal como el aire transporta los aromas, asimismo el alma va pasando de diferentes tipos de cuerpo uno tras otro, experimentando diferentes sensaciones en esta vida, de acuerdo a sus propios deseos, ¿no? Mm. Entonces, cuando llega un punto en donde esos, quizás el alma, por haber estado en contacto tanto tiempo con el mundo material y haber adquirido cierto conocimiento en su andar por la vida, empieza a hacerse preguntas, su propia inteligencia, que no es más que un reflejo, sí, un reflejo del alma de querer salir de este mundo. Ahí el alma empieza a utilizar esas herramientas. Eso puede suceder en muchas vidas, ¿no? Y si el alma se encuentra, si el alma entra en contacto con el devoto puro, un alma pura, la introduce a este plano de conocimiento espiritual perfecto, el alma empieza a potenciar ese deseo de ya querer salir de este disfrute material y poder volver a encontrarse con Krishna y satisfacer los deseos de Krishna. Entonces ahí es donde empieza la purificación del alma y como su deconstrucción, ¿no? Ujú. A utilizar esas herramientas que el conocimiento espiritual le da a la inteligencia para formarse más fuerte, como un roble, ¿no? Así fuerte, fuerte, fuerte para poder deconstruir la mente, que la mente es la que ha acumulado constantemente los deseos materialistas que el alma viene acumulando desde la primera vez que está en este mundo material. Y eso estamos hablando de algo que no podemos calcular, ¿no? O sea que el cuerpo sutil, en otras palabras, el cuerpo sutil es el que va acompañando al alma desde tiempo inmemorial hasta este momento. O sea, hemos siempre tenido la misma mente, la misma inteligencia y el mismo ego.
de creernos los disfrutadores. Entonces la mente almacena información que hace que nos apeguemos cada vez más a este mundo material. El cuerpo, como lo hemos visto, el cuerpo siempre cambia, ¿no? No permanecemos en un mismo cuerpo, sino que el cuerpo burdo cambia, pero el cuerpo sutil no. El cuerpo sutil siempre viene acompañando al alma desde su primer contacto con el mundo material. Entonces, por eso que en última instancia el alma es algo, perdón, la mente es algo muy difícil de purificar, pero gracias a un devoto puro, alguien que nos puede poner en contacto directamente con la energía superior, con la energía suprema, eh, empezamos a identificarnos directamente como almas espirituales. Entonces, eso hace que el proceso sea más rápido, ¿no? Si no tuviéramos la ayuda de un devoto puro, todo este análisis sería mucho más difícil. Claro, no lo sabríamos derechamente. Claro, no lo sabríamos, no tendríamos el acceso a poder tener la oportunidad de desglosar estos diferentes elementos para poder empezar a trascender de a poco, ¿no? Prabhu, una consulta, otra más. En el campo de la especulación, imaginemos que la jiva abandonó al cuerpo, ¿no? Ella pasa con la inteligencia, con el ego falso y el cuerpo sutil. Ahí reacciona la jiva y dice, oh, ¿qué he hecho? o sigue ingenuamente pensando y teniendo el ego falso y teniendo, porque si ya no hay sentidos, ¿cómo Claro, lo podría? sí, de cierto modo ya no hay sentidos, pero sigue estando los deseos, ¿no? Los deseos que siguen estando en la mente que está influenciada por el ego falso, ¿no? Sigue estando el deseo de disfrutar, de creerse yo y creer que yo soy alguien separado de Krishna y que yo deseo disfrutar todavía, aunque no tengo cuerpo burdo, por ejemplo, como el Bhagavatam lo describe como los fantasmas, ¿no? En cierto caso. Los fantasmas tienen un cuerpo sutil nada más, un cuerpo que no tiene elementos burdos, Sí. pero que siguen estando los deseos en la mente, porque la mente no ha llegado a un plano de purificación. No por el hecho de no tener sentidos, no va a haber deseos, ¿no? Sino que al contrario, va a haber más deseos porque no puede satisfacer ninguno. Entonces, es un estado todavía más triste, por ejemplo, en el sentido de los fantasmas, es un estado de demasiada ansiedad el no poder satisfacer ninguno de los deseos que tiene la mente incontrolables. Entonces es un estado súper desagradable en realidad, ese estilo de vida o esa forma de vida, ¿no? Entonces, no, bueno, el alma no reacciona en ese punto, ¿no? No, más al Solo contrario, reacciona, al con- claro, solo claro, reaccionaría, bueno, reacciona Prabhu solamente pongámoslo de esta forma, con el limpiador, que es el Mahamantra, y claro. O el con, contacto con un devoto puro. con el con conocimiento, claro, que tiene que ser entregado por un devoto puro, o un devoto al final de cuentas, ¿no? Claro, sí. Así es, ¿no? Existen diferentes formas en las cuales el alma puede purificarse, ya sea a través del sadhana que ella misma puede descubrir para poder elevar su conciencia, y también, y la más común, la que nosotros estamos más allegados, es a la misericordia del Guru, que se llama Guru Kripa, ¿no? Sí, La otra se llama Sadhana Siddhi, que es la perfección del sadhana, uno puede alcanzar la liberación. Pero la más común es el obtener la misericordia de un devoto puro que nos pueda elevar la conciencia, claro. ¿no? Y a través del conocimiento y ahí la inteligencia, gracias al deseo del alma, que todavía el alma, como que naturalmente hablando, igual el alma se frustra también en este mundo material, ¿no? El alma encuentra en un punto de su existencia en este mundo material, el alma va a encontrar, o ya ha encontrado, quizás el alma que somos nosotros, hemos encontrado quizás un punto en donde ya no hay mucho más disfrute en este mundo, ya hemos experimentado en quién sabe en cuántas vidas, millones y millones de vidas, diferentes tipos de disfrute.
Entonces llega un punto en donde ya no quiero más disfrutar de este mundo material, quiero experimentar lo que realmente tengo de naturaleza, que es el disfrute espiritual con Krishna, ¿no? Entonces ahí es donde también el alma acepta mucho más fácilmente las instrucciones que le da un devoto puro, porque ya es un buen receptáculo. Cuando todavía no es un buen receptáculo, cuesta un poco más trabajo, pero es algo inevitable. Ah, no sé si se me escucha todavía. Y volvimos de nuevo. Aquí estamos. Sí, se nos cayó un poquito el internet. Eso, bueno, es algo inevitable en un punto de su existencia que el alma va a darse cuenta que no es su verdadera naturaleza, ¿no? Pero hasta que no llegue a ese punto, pues va a tener que seguir sufriendo las diferentes, ¿cómo se dice?, dualidades de este mundo, ¿no? Entonces, eso, Prabhu. No sé si pudimos como resolver las dudas. Ahí. Prabhu, una consulta. ¿Usted qué opina del Jaiva Dharma? ¿Es un libro que hay que leer? Claro, sí, sí, por supuesto. Es un libro Muy muy bueno, bueno. ¿ah? Claro, también, de cierto modo, bueno, lo que yo he escuchado, que recomiendan primero leer por lo menos todos los libros de Prabhupada, por lo menos una vez, y después introducirse a otros libros de otros acharyas, como el Claro. Jaivadharma, como el Harinam Chintamani, hay muchos libros más, como para poder entender los diferentes conceptos que hay en estos Ya, libros. ya. Está bien. Bien, muy bien. Pero ¿Alguna? sí, también está el Mana Shiksha, ¿no?, que es de Bhaktivinoda Thakur, que justamente ese libro ayuda a poder entender la naturaleza de la mente y poder volverla nuestra amiga, ¿no? Mm, Entonces hay varias herramientas que los acharyas, Prabhupada también nos enseña eso, cómo volcar nuestra mente en nuestra amiga, pues hay que espiritualizar todo lo que son los objetos de los sentidos para poder direccionarla hacia con Krishna. Y ahí es donde... es lógico, ¿no? Es lógico. Sí, totalmente, sí. Es como, Es es como como ir desde abajo, ¿no? es como la tecnología que hay que aplicar. Claro. Sí, y de hecho, si lo vemos desde otro punto de vista, es como es como el alma trabajando con lo que es desde más abajo, con los sentidos, y así a su vez, como purificando la inteligencia para que agarre como un sándwich la mente y la mente no tenga de otra. Claro. No tengas de ir para otro lado, sino que a través de la inteligencia aplicada con la conciencia de Krishna, con el conocimiento espiritual y la práctica que dan los sentidos, la mente pues, empiece a purificarse, empiece a establecerse mucho más en los deseos espirituales. Entonces, gradualmente vamos a verlo, ¿no? Por eso es que la conciencia de Krishna es como es un proceso que es rápido, en realidad, Sí, cómo no. porque ataca directamente al grano ahí, a lo que da la inteligencia y el conocimiento necesario para ir directo a lo oportuno, ¿no?, que es purificar la mente y subirla hacia un plano espiritual. Así es. Prabhu, muchas gracias Gracias a por sus ustedes. comentarios. Gracias, gracias. Prabhu, muchas gracias por todo el conocimiento y la sabiduría que nos has brindado. Quería realizarle una pregunta con respecto a la charla de la semana pasada y esta se van a colgar en YouTube. Sí, Ok, sí, muchas sí. gracias, porque sí me gustaría refrescar ya el conocimiento que nos ha brindado y gracias por todo.
No, ¿de qué? Para servir, muchas gracias. Sí, todo se va a subir al canal de YouTube, de hecho. No he podido subirlo, pero sí se va a subir. Todo lo Ok, que falta. gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues Hare Krishna, muchas gracias. Gracias a todos. Haribol, Prabhu, muchas gracias. Haribol Haribol. Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna, de parte de Bhakti Amigos, muchas Hare gracias. Krishna, Prabhu, muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias por todo. Gracias. Saludos a todos. Haribol, que estén muy bien.